Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Paulina Ávila de la carrera de Nutrición y Dietética y aquí le vengo a presentar las respuestas de la tercera evaluación de Química. Para la primera pregunta se nos pide identificar el trastorno que describe el cuadro clínico del paciente. Según la tabla que explicada en el video, sabemos que si el pH es menor al estándar, el paciente sufre de acidosis. Pero, ya que el paciente también tiene HCO3 y PCO2 en valores menores a lo normal, sabemos que lo que padece es acidosis metabólica. Para la siguiente pregunta se nos pide rellenar la tabla con la información que falta. Para encontrar la concentración de protones, lo que hacemos es utilizar la fórmula del pH y rellenar con la información que ya se tiene para poder despejarla en base a la concentración de protones, lo que nos deja un resultado de 5,623 por 10 elevado a menos 8. Para calcular pOH, utilizamos la fórmula que dice que pH más pOH es igual a 14. Entonces, despejando con la información que ya se tiene, el resultado nos da 6,75. Y finalmente, para calcular la concentración del grupo OH, lo que se hace es despejar con la fórmula de pOH con la información que ya se tiene, lo que nos deja un resultado de 1,778 por 10 elevado a menos 7. Para la tercera pregunta lo que se nos pide es justificar en base a Le Chatelier cómo se logra restablecer el equilibrio químico en diferentes casos. En el caso A, la reacción se desplaza hacia la formación de reactantes. En el caso B, la reacción se desplaza a la formación de productos, mientras que en el caso C, la reacción se desplaza hacia la formación de productos, ya que no hay moles de gas en los productos. Para la cuarta pregunta se nos pide determinar la relación entre HCO3 y H2CO3 necesaria para mantener el pH sanguíneo. Para esto lo que hacemos es despejar según la ecuación de Henderson con los valores que ya tenemos, utilizando tanto el primer valor que determina el rango de pH como el segundo. Entonces el resultado nos da que la relación entre HCO3 y H2CO3 está entre 1 y 1,1. Para el ejercicio número 5 se nos pide indicar en la tabla el aporte calórico en kilocalorías de las comidas que consume Juan en un día. Por ejemplo, tengo 200 gramos de panayuya como primer alimento. Sé que en 100 gramos hay 321 calorías, pero en 200 no sé. Entonces utilizo una regla de 3 simple para saber que hay 642 calorías en 200 gramos de pan, pero lo necesito en kilocalorías. Entonces se vuelve a utilizar una regla de 3 simple para saber cuántas kilocalorías hay en 200 gramos de pan ayuya. Luego se nos pregunta por las kilocalorías que Juan consume en un día y en una semana. Para calcular las kilocalorías que Juan consume en un día, simplemente se realiza una suma entre todas las kilocalorías que consumen las distintas comidas que realiza durante el día. El resultado de esto es 6,7694 kilocalorías. Luego, para calcular las kilocalorías que consume Juan en una semana, se multiplican las kilocalorías que consume en un día por los 7 días de la semana, lo que nos da 47,3858 kilocalorías. Para la siguiente pregunta se nos pide calcular la tasa metabólica basal de Juan, pero para poder reemplazar los datos de Juan en la fórmula, debemos primero encontrar los kilogramos a partir del IMC y los centímetros a partir de la altura de Juan en metros. Reemplazamos los nuevos datos en la fórmula y nos da que la tasa metabólica basal de Juan es de 2.478,9.966 calorías. Para la siguiente pregunta se nos pide determinar la entalpía y la entropía para los 200 miligramos de glucosa que presenta el paciente en su análisis. Para calcular la entalpía, lo primero que hacemos es recolectar los datos. Una vez con los datos ya reemplazados y las unidades de medidas necesarias, podemos reemplazar estos datos en la fórmula. Una vez que ya tenemos el resultado del valor de la entalpía de acuerdo a un mol de glucosa, decimos que sabemos que en un mol de glucosa hay 180 gramos. Entonces X es a 0,2 gramos. Entonces con la regla de 3 simple hacemos el cálculo y nos da que la entalpía es menos 2,819 kilojoules por mol, diciéndonos que es una reacción exotérmica porque libera calor. Para calcular la entropía, realizamos la misma búsqueda de datos. Una vez con los datos ya obtenidos, reemplazamos en la fórmula de la entropía. El resultado de esto nos da que la entropía de la reacción es de 971,7 joules por mol, pero yo necesito saber la entropía de la reacción para los 200 miligramos de glucosa. Lo que se hace es una regla de 3 simple diciendo que 971,7 joules son a 180 gramos, entonces
X son a 0,2 gramos. Resolvemos la regla de 3 simple y nos da el resultado es 1,079 joules por mol, donde nos dice que la reacción tiende al desorden. Para la pregunta número 9 se nos pide calcular la energía libre de Gibbs de la reacción para los 200 miligramos de glucosa cuando la temperatura corporal es de 37 grados Celsius. Para este ejercicio identificamos los datos que necesitamos y los reemplazamos a las unidades de medida que correspondan. Una vez que reemplazamos los datos a la fórmula nos da que la energía libre de Gibbs es de menos 2.838.527 joules por mol. Se hace una regla de 3 simple para calcular cuántos joules serían por los 200 miligramos de glucosa, que nos deja en un resultado de menos 3,153 joules por mol, lo que significa que es una reacción espontánea. Muchas gracias por su atención.